Hola a todos, buenas noches. Bueno, esta es la segunda parte del vídeo que colgué hace tiempo, bueno, unos días de dónde vamos cuando morimos. Nos quedamos en donde había almas que se quedaban en esa transición y si no lo aceptaban y no se daban cuenta podían estar hasta siglos. Evidentemente el tiempo es un concepto que ha creado el hombre para tener calculado, pues evidentemente toda esa cuestión de los segundos, los minutos, los días y demás, ¿no? El universo evidentemente no existe, nosotros no formamos parte porque somos fuera del espacio y del tiempo, pero bueno, no me voy a extender en ese sentido que si no nos vamos del hilo. Estas personas que fallecen su cuerpo y no se dan cuenta de que han fallecido y demás pueden estar en esa transición, como os digo, durante bastante tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa en el túnel de luz? El túnel de luz está en una vibración con una frecuencia un poco más alta. En el momento que nosotros lo aceptamos y nos damos cuenta de que ya hemos dejado nuestro corpóreo, inmediatamente, evidentemente, ya lo vemos. Mal comparado y a nivel de ejemplo, podría decir como cuando aquí estamos obcecados, viviendo una realidad que es la nuestra, pero que no es lo que se ve en otras personas que nos intentan ayudar y es cuando nos dicen, oye, que no te das cuenta, es que esto, fíjate, no es así, está muy claro y tal, y por mucho que nos digan, pues como que no lo vemos. No lo vemos y para nosotros es nuestra realidad. Pues un poco así sucede ahí. Es algo que evidentemente cuando se acepta y cuando uno da cuenta de ese fallecimiento corpóreo, el túnel de luz aparece. No es que aparezca, lo vemos. Bien, ya estamos en el túnel de luz. ¿Qué es lo que sucede? Hay dos cuestiones, son dos opciones. O bien queremos seguir viéndonos con una identidad o no queremos vernos con una identidad. Vamos a la primera. Queremos seguir viéndonos con una identidad. Nuestra alma ha tenido ya las suficientes vivencias y experiencias donde hay un registro de esa historia álmica en donde tiene formada una identidad, como aquí en esta realidad, en la vida que ahora tenemos, donde formamos parte de algo, donde nos sentimos identificados, donde tenemos nuestras propias vivencias y donde tenemos la identidad con un nombre, fulanito de tal. Y eso es lo que aquí configura el ser. Cuando nos trasladamos al plano de luz, pues queremos seguir teniendo esa identidad, que sería esta primera opción, y a esto se le llama alma personalidad. Mirar, ya en el tiempo había un círculo, una especie de orden que se llamaba los Rosacruces, donde ellos explican muy bien en un libro, creo recordar que el autor es Dan Brown y se llama el símbolo de lo perdido o algo así. Pero vamos, que si os interesa para ver cómo explica todo esto del alma personalidad, ahí podéis tener información bastante interesante. Estos Rosacruces, como os digo, es una orden ya desde hace tiempo que funciona, en donde son bastante humanistas, donde no hay credos, no tienen religión, donde consideran que existe la reencarnación, son pensadores, sabios en ese aspecto a nivel de temas trascendentales, como pueda ser este, en donde evidentemente pues a través de esa círculo, de esa orden, que antes lo entendían como una sociedad secreta, nada más lejos de la realidad, porque lleva muchísimos años funcionando, y son, bueno, pues con una filosofía diferente, en donde ellos estiman que se les entiende muy bien a todas estas grupos de almas, personalidad, por decirlo de alguna manera, donde no quieren perder la identidad y la verdad que lo explican bastante bien y se puede entender perfectamente cómo ellos lo atribuyen así, ¿no? Para que lo entienda la gente. Bueno, vamos a ver.
Cuando nos queremos identificar como alma personalidad es porque no queremos dejar nuestra identidad y evidentemente estamos en una situación de querer volver a este plano físico para seguir experienciando y para seguir viviendo pues diferentes experiencias donde se nos permita ir evolucionando. Normalmente siempre se hacen pactos con almas que están ahí, donde se forman clanes sálmicos y pactos sálmicos con aquellas entidades que en vida han sido familiares nuestros, amigos, conocidos, en donde tenemos un vínculo bastante estrecho. Se cambian los roles, quien ha sido tu padre es ahora tu hijo, tu madre es tu hermana, en fin. La manera de cómo se procede a todo esto carece de importancia porque lo que se supone es que se viene para tener ese tipo de vivencias, ese tipo de experiencias con vínculos de otras almas y para ello se hacen esos pactos álmicos. No queremos perder nuestra identidad y en consecuencia volvemos a reencarnar. Un ejemplo, ¿qué es lo que se pacta? A ver, vamos a poner el ejemplo de decir, pues yo quiero ser feliz, quiero experimentar la felicidad o experienciar la felicidad. ¿Qué sucede? Que cuando bajamos aquí eh, tenemos esas experiencias con almas que ya hemos pactado, como os he dicho antes. No sabemos en el momento determinado cuándo las vamos a encontrar. Puede ser a los 15 años, a los 19, a los 40, a los 60, a los 70. No hay un tiempo establecido. Cuando esto sucede, sentimos una atracción sobre una persona, al principio evidentemente como siempre desconocida, pero que no lo es tanto, en donde aunque no se tengan muchas cosas en común, parece que te atrae como para tener en consideración a ese ser humano en este plano. Y experimentamos efectivamente lo que se llama el enamoramiento. El enamoramiento es una palabra que por la semántica simplemente y a nivel de lingüística ya se entiende que es enamorar dos, enamorados, en enamor dos, enamor dos. Vamos a imaginar que esa experiencia ya la hemos vivido, lo estamos experienciando y estamos siendo felices. Pero llega un momento en que ya no lo somos. No hay un tiempo establecido de duración, no hay ningún protocolo donde determine que lo vamos a ser para siempre. Se ha pactado ser feliz y eso se está experienciando, pero no es el tiempo determinado para toda la vida, como a lo mejor es la intención de aquellas personas que contraen matrimonio, donde sí hacen una serie de votos, donde sí hay pues un acercamiento hacia lo divino, entendiendo que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre, nada más lejos de la realidad, pero bueno, las creencias, los dogmas, los reglamentos y cómo funcionan las religiones, que evidentemente no dejan de ser pues una institución creada por el hombre, pero no por lo divino. Cuando esa felicidad se interrumpe, no quiere decir que ese pacto no se haya cumplido. Se ha cumplido, ya se ha experimentado la felicidad, pero no está en el tiempo donde ni se ha determinado, ni se ha buscado el escenario de cuando se pacta de cómo va a ser. Es como, evidentemente, por ejemplo, por poneros otro ejemplo, como la vida. Yo puedo vivir 5 años, 15, 40, 80 o 100, pero no lo sabemos. Pues en este caso y en estos pactos ocurre lo mismo. Se cumple evidentemente ese pacto, se ha negociado, por decirlo de alguna manera, esa cuestión de ser feliz, pero cuando ya cesa, cesa, que no quiere decir que no se haya vivido, pero evidentemente no vamos a estar toda nuestra vida sintiendo esa felicidad. Es otro ejemplo. Es como cuando vamos al cole y somos pequeños, que estamos en párvulos y nos dicen 2 y 2 son 4, tenemos ese conocimiento
y tenemos 60 años y seguimos diciendo que 2 y 2 son 4 porque ya no tenemos más experiencias. Es decir, no se evolucionaría. ¿Qué es lo que pasa? Que el hecho de ese pacto de querer ser feliz, cuando evidentemente ya se ha sido, impulsa a tener nuevas experiencias para determinar de por qué no se continúa siendo feliz. O bien porque se ha engañado con otra persona, o bien porque te han traicionado, o bien porque simplemente el amor se ha acabado, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Que hay muchas personas que en ese momento están enganchadas a esa otra persona que ya no forma parte de su vida, que habiendo pactado querer tener identidad, la pierden, porque dan un poder absoluto a la otra persona, sintiéndose hasta a veces culpables, indicando que por qué no ha podido ser, qué es lo que ha hecho esa persona para que ella no pueda continuar siendo feliz. Es decir, es un enganche que no es la experiencia de la felicidad. Por lo tanto que en ese momento y en ese plano de luz hemos querido identificarnos como almas sin perder nuestra identidad, en estos casos sí la perdemos. No nos identificamos si no tenemos a esa otra persona. No somos conscientes de quién realmente somos. Es como si la vida se parara, nos bloqueara y entráramos en un pozo muy profundo por no tener a la otra persona que, aunque no haya actuado de la forma correcta a la hora de dejar esa relación, pues seguimos empoderándole, dando poder y no dándole a nosotros, siendo víctimas en la queja y en el llanto y cada vez como haciéndonos más falta. Ahí es donde perdemos la identidad y ahí es donde nosotros mismos no cumplimos el pacto. ¿De acuerdo? Cuidado con estas cosas. La otra opción, la otra opción sería el no me quiero identificar como nada. Yo ya quiero formar parte de una serie de vivencias, pero sin experienciarlas yo. Y esto en las culturas hinduistas se le llama bodhisattva y a la teología cristiana serían los sellados. Mirad, ya en el libro de la, en el libro de la, en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, ya nos hablan de estos sellados que son 144.000. Vienen y reencarnan para el servicio a los demás. Y ahí los víctimas, los místicos, que no los mártires, porque los mártires no es un de ir hacia Dios en un camino de devoción, de ser beatos y morir por algo que en un momento determinado no se experiencia, sino con unas creencias que se tienen ahí muy fijas, que no deja de ser un fanatismo, pero bueno, ahí ya cada uno entiende efectivamente su dogma y su creencia como considera, y que tuvieron su papel en la historia de la humanidad, los mártires, por el amor que profesaban efectivamente a Dios, supuestamente. Nosotros, cuando estemos en ese plano de luz y según lo que determinemos, una cuestión u otra, que la primera es el 99% de las personas que quieren volver para seguir experienciando y vivenciando pues todo tipo de experiencias en esta vida, tenemos que ser muy conscientes de lo que realmente vamos a pactar, porque luego vienen las decepciones, vienen los traumas, vienen el no entender. Si yo me quiero ver como un alma con identidad, cuando esté aquí, no la puedo perder por haber perdido a una persona, por enganche o por circunstancias de no llegar a saber qué es lo que ha pasado y meterme en una depresión tremenda y en un pozo sin salida, dando el poder que se supone no tiene, porque además lo que tenemos que aprender, porque ese pacto ya se ha cumplido, es, hemos sido felices, no sabemos cuánto tiempo, igualmente que no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, o sea, misión cumplida, y el aprendizaje sería en este caso, si os lo han hecho sufrir y os han hecho padecer y os ha sido un tormento de relación, que es un ejemplo, llevarlo a otros términos de la vida cotidiana, ¿no?
precisamente lo que no hay que hacer. Esa sería la moraleja, ese sería el aprendizaje. Porque el pacto, evidentemente, ya está. Quiero ser feliz, ya lo has experienciado. Eso se rompe, impulsa el estado de conciencia para experimentar más cosas. ¿De acuerdo? No pierdas tu identidad. Cuando quieres ser un alma para seguir teniendo tu propia identidad. Porque en ese sentido cada uno vale mucho. Para perder la identidad por una experiencia que se ha vivido, aunque a nuestro juicio no haya sido duradera. ¿De acuerdo? Y las otras opciones de estos 144.000 pues sería a un servicio de acompañamiento, de amor, de guía y demás. Mirar el estado de conciencia es darte cuenta realmente quién eres. Igualmente que sabemos cómo estamos biológicamente compuestos, deberíamos de entender que nosotros somos tridimensionales, que tenemos mente, cuerpo y espíritu, y que somos iguales a nivel, como dicen, y semejanza de esa fuente, de lo divino, de la cual formamos una parte muy pequeñita, pero muy poderosa. Todo lo que en ello concierne la conciencia es el darte cuenta de que tienes que vivir el día a día, minuto a minuto, y el aquí y ahora. Ayer es pasado, mañana es futuro, y el futuro lo vamos creando nosotros con nuestros pensamientos, en función de esa conciencia, que no conciencia. Conciencia es darte cuenta, ser consciente. Y es la única manera de vivir la vida de una manera absolutamente plena, minuto a minuto y segundo a segundo, entendiendo acciones, reacciones, movimiento, en función de nuestras palabras, de nuestros actos y de las circunstancias. Tú eres el que controla tu vida, no tu mente, y no permitas que la controle nadie, porque está en su progreso conciencial y evolutivo, al igual que tú. No te quedes enganchado en esta vida a alguien como los que están en el tránsito y se quedan enganchados en otros planos, donde no pueden conseguir la felicidad que realmente está ahí, pero que no la ven. Tú ahora tienes la oportunidad de conseguir personas que te hagan feliz, pero no tienes por qué no tener la oportunidad de ser feliz por ti misma. Y cuando la tengas, compártela. Que realmente eso es lo que el ser humano se supone está predeterminado para poder estar en este plano adimensional donde se vive o se intenta vivir y muchos sobreviven por no querer vivir y darles la vida a otros con una entrega absoluta que luego no es reconocida. Pero nadie habló ahí arriba de reconocimiento, se habló simplemente de vivir una experiencia para ser feliz. Y se consigue, pero no sabemos cuánto, ni cuándo se dejará de ser con esa persona. No os enganchéis a nadie, no os enganchéis a nadie. Vosotros sois felices por vosotros mismos y lo único que hay que hacer es compartirlo. Pero no os metáis en camisas de 11 varas y no toméis té. ¿Esto qué quiere decir? Que tomáis té. ¿Qué es tomarte? Ámate, quiérete, responsabilízate. Eso es tomarte. No es egoico el primero yo y después yo. Tienes el poder absoluto de vivir la vida como tú quieras. Y no le des tu libre albedrío a nadie para que te condenes y te sometas a cuestiones que luego va a ser muy difícil cuando estés en otro plano el poderlas discernir. Simplemente esto, chicos. Espero
que escuchéis el vídeo. Si tenéis alguna duda o si queréis que amplíe algo más, encantada, me lo ponéis por aquí abajo y yo con mucho gusto os contestaré. Cuando estéis en el plano de luz y queráis optar por seguir viviendo y experienciarlo y no perder vuestra identidad, no se la regaléis a nadie cuando estéis aquí. Es la única forma de perderla. Y luego, el poder que vosotros tenéis, no se le cedáis a otro, porque os ha costado muchísimas experiencias en cadenas de vidas anteriores para llegar a ser el ser humano que sois ahora. Porque el ser humano no es lo que tengo. El ser humano es lo que soy. Un beso para todos y feliz noche. Hasta luego.